Muchas gracias por la invitación al Grupo de Estudios en Derecho Inmobiliario de la Universidad San Marcos. Para mí es un honor, un placer participar en este evento organizado por ellos y más aún teniendo en cuenta que esta es una organización conformada por estudiantes que tienen un gran acercamiento e interés al derecho inmobiliario, lo cual creo yo que tiene un doble valor. En realidad el derecho inmobiliario, el derecho civil vinculado a temas inmobiliarios, tiene mucho por debatir. Basta las presentaciones que me han antecedido para darnos cuenta que es un área del derecho con un amplio campo por desarrollar y por mejorar, más aún teniendo en cuenta la legislación peruana. Y por un segundo elemento de mucho mayor contenido práctico. El país necesita muchos abogados con profundos conocimientos de derecho inmobiliario, porque claro, la satisfacción de una serie de necesidades diarias en educación, en salud, en infraestructura, carreteras, hospitales, inversión en minería, petróleo, requiere un saneamiento y un acercamiento muy intenso a temas prediales e inmobiliarios. Y campo de desarrollo hay largamente. Basta ver cómo están desarrollándose las áreas inmobiliarias en la mayoría de estudios de abogados en el Perú y claramente hay un amplio nicho de abogados con profundo conocimiento en estos temas, tanto a nivel privado, en estudios de abogados, en la docencia, en la investigación académica, como a nivel público, en muchas entidades estatales que tienen un acercamiento a esta rama del derecho, llámese Registro Público, COFOPRI, SBN. De tal forma que, nuevamente reitero mis felicitaciones por su gran organización, por su incentivo y preocupación en el desarrollo de esta área, y creo que están yendo por muy buen camino. A mí me han invitado para hablar un poco sobre expropiación. Es un tema muy extenso, muy debatible, pero yo voy a tratar de ser bastante breve para buscar conversar con ustedes los temas principales de esta institución tan interesante. En el Perú, la norma que regula la expropiación es el Decreto Legislativo 1192, norma que tiene 2 o 3 años de vigencia, si mal no recuerdo, y que en este corto plazo ya ha tenido 2 modificaciones. El Decreto Legislativo 1330 y el Decreto Legislativo 1366. La expropiación como tal es una institución que atraviesa, digamos, el derecho, dado que tiene un fuerte contenido constitucional, de derecho administrativo, un fuerte contenido de derecho civil e inmobiliario también, pero principalmente es una institución más vinculada al derecho constitucional y administrativo. Las dos últimas, bueno, a lo largo de las constituciones peruanas se ha regulado el tema de la expropiación. De hecho, es una institución que figura en los instrumentos constitucionales modernos desde su origen. Podemos ver referencias a la expropiación en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano generada luego de la Revolución Francesa. Podemos verla también en la Constitución de Estados Unidos. De tal forma que es una institución que en todos los documentos constitucionales modernos se hace presente. La Constitución del 93 establece 2 supuestos expropiatorios: necesidad pública y seguridad nacional. Y establece también un desarrollo que lo pueden ustedes verificar en el artículo 70. 4 elementos fundamentales a conversar en lo que nos queda del tiempo sobre expropiación. Para que haya expropiación, tiene que haber una ley que autorice la facultad del Estado de expropiar. Porque claro, la expropiación es una institución que permite al Estado privar la propiedad privada, dado un interés público de mucha mayor importancia que este interés privado del propietario, que no puede hacer nada frente a esta necesidad del Estado. ¿Qué quiere decir la reserva de ley? Que solamente se puede autorizar expropiación por una ley del Congreso. No se puede hacer por legislación delegada, es decir, no se puede aprobar vía decreto legislativo ni vía decreto de urgencia. Tiene que ser solo por ley. ¿Cuál es el origen histórico de esta necesidad? Porque claro, se pretendía que el Congreso, mediante un debate alturado, inteligente, discuta cuándo efectivamente el Estado tiene que privarlo a un particular de su propiedad para satisfacer un interés público. Esta necesidad, que teóricamente es sumamente válida, claramente todos podemos estar de acuerdo con el Perú, por la calidad de nuestro Congreso, no necesariamente se va a dar. Pero lo cierto es que la expropiación solamente se puede aprobar por una ley del Congreso, reserva de ley. Sobre este tema de reserva de ley, cabe discutir un par de cosas adicionalmente.
no se puede aprobar por decreto legislativo ni por decreto de urgencia, ya lo hemos conversado, y la doctrina plantea alguna discusión sobre qué contenido debe tener la ley. Porque claro, históricamente, de la mano de que se tenía que aprobar por el Congreso, para que sea el Congreso el que debata la necesidad que tiene el Estado de privar a un particular de su propiedad, también antiguamente esta garantía permitía que el Congreso identifique quiénes iban a ser los afectados por la expropiación. De tal forma que la ley decía, se le va a expropiar a Franco Soria 20.000 metros cuadrados para la construcción de un hospital. Se identificaba el sujeto pasivo. Y hay alguna discusión sobre por qué en el Perú no se identifica el sujeto pasivo. Y la respuesta es legal, pero sobre todo práctica. En el siglo XXI los proyectos de infraestructura son de tal dimensión, imaginen la ejecución de una carretera de 50 metros de largo por 40 metros de ancho, que la identificación de los sujetos pasivos es una labor administrativa que vamos a ver a continuación, sumamente larga y complicada. Y que en el camino puede ir variando. Porque claro, cuando el Estado quiere hacer una carretera, inicialmente trata de hacerlo lo más recta posible. Pero por distintas circunstancias legales o técnicas, muchas veces hay variaciones. De tal forma que esas variaciones, ¿qué significan? Cambiar los sujetos pasivos en determinados lugares. De tal forma que al día de hoy, en el siglo XXI, es materialmente imposible y no es una exigencia legal, razonable, que la ley identifique a los 500 afectados o a los 500 sujetos pasivos para la ejecución de un proyecto de infraestructura. No tiene sentido esa discusión. Tres elementos principales adicionales que tienen que estar en la apropiación. Causales específicas. El Estado solamente va a poder expropiar por los supuestos que la Constitución le permita. Claro, eso es una garantía para el propietario privado. El Estado solamente va a poder afectar tu propiedad en los supuestos planteados en la Constitución. Indemnización justa y preciada. Es una garantía económica para el propietario. Si el Estado necesita tu propiedad para la ejecución de algún proyecto, cumpliéndose las causales, va a tener que pagarte una indemnización justa y preciada a valor comercial, como lo vamos a ver más adelante. Y claro, tiene que haber un procedimiento expropiatorio. La ley, en este caso el decreto legislativo 1192, establece cuál es el procedimiento que tiene que cumplir el Estado para expropiar. Conversemos un poquito de estos tres temas. Causales específicas. Hemos visto que la Constitución establece las causales. La Constitución vigente, seguridad nacional y necesidad pública. La Constitución del 93, como muchos de ustedes recordarán, surge en un contexto en la cual políticamente se buscaba retomar un régimen democrático. Más bien uno puede tener discusiones sobre efectivamente si esa situación se dio, pero digamos ese fue el origen que generó la Constituyente del 92, el Congreso Constituyente Democrático y la emisión de la Constitución del 93. Y sobre todo, se da un contexto económico en donde se buscaba desmontar la estructura de la Constitución del 79. La Constitución del 79 es una constitución con una intervención del Estado mucho más fuerte en la economía, y una constitución en donde el Estado podía ejecutar una serie de actividades. Y como consecuencia de ello, la protección a la propiedad privada, digamos, era de menor fortaleza. Como ejemplo de ello, en la Constitución del 79, se podía expropiar por interés social. Y el interés social, como un concepto genérico, prácticamente le permitía al Estado expropiar casi por cualquier cosa, porque habiendo muchas definiciones en tratados de derecho administrativo y constitucional sobre lo que es interés social, la forma más fácil de identificar el interés social es cualquier interés superior a un interés individual. Y bajo ese concepto, el Estado por interés social casi puede expropiar por cualquier cosa. Dada esa existencia del interés social como supuesto expropiatorio, la Constitución del 93, justamente en el afán de proteger aún más el derecho de propiedad privada e incentivar la inversión privada en la ejecución de actividades, planteó dos cosas. El Estado ya no interviene en economía, el Estado interviene en economía de manera residual. La actividad empresarial del Estado casi es reducida. Y esto se manifiesta a inicios de los 90 con la privatización de una serie de empresas públicas. Hierro Perú, la Compañía Peruana de Teléfono, Servicios de Saneamiento, etc. El Estado desmonta la actividad empresarial del Estado. Y adicionalmente establece, quita como un supuesto de expropiación el interés social. Y mantiene dos supuestos, necesidad pública y seguridad nacional. Seguridad nacional es fácil de identificarlo, ¿no? Ojalá que nunca vuelva el terrorismo, pero en un supuesto de guerra interior, de conflicto interno de este tipo, claramente el Estado puede expropiar.
Guerra externa, claramente el Estado puede expropiar. Esperemos que nunca se den esos supuestos de expropiación porque significaría que estuviéramos en estos supuestos tan lamentables. Necesidad pública. Claro, la necesidad pública es un poco de mayor discusión. La doctrina tradicional identifica la necesidad pública como aquella necesidad de carácter urgente, impostergable, apremiante y que va a generar un beneficio para la colectividad en general. Y claro, los supuestos clásicos de necesidad pública es construcción de un hospital, ¿no? Construcción de un colegio, construcción de un aeropuerto, construcción de una carretera. Estos servicios potencialmente benefician a todos nosotros, a todos los ciudadanos en general. Puede ser que yo nunca tome un avión, porque probablemente yo tenga fobia a los aviones, pero potencialmente puedo usar el servicio. Igual mis hijos pueden ir a un colegio nacional, a un hospital público, o podrán usar la carretera, la ampliación de la Ramiro Prialé que se pretende ejecutar desde Las Torres, donde termina la Ramiro Prialé, hasta Chosica. Potencialmente todos podemos usar esos servicios públicos, independientemente de que lo hagamos o no. Con lo cual, el concepto de necesidad pública históricamente o tradicionalmente está vinculada a una necesidad de carácter impostergable que beneficia a la colectividad en general. Y de alguna forma, de manera tradicional, esta es la diferenciación con el interés social, porque el interés social no necesariamente beneficia a la colectividad en general. Sobre este concepto hay muchísima discusión, porque claro, al ser conceptos estándar, el contenido exacto que se le puede dar al interés social, a la necesidad pública, varía de sociedad en sociedad. Pero digamos, de manera introductoria y con las limitaciones de tiempo, de manera general esa es la diferenciación que se da entre uno y otro. En la legislación peruana, ¿cómo se ha identificado históricamente en los últimos años la necesidad pública? Con la ejecución de una obra pública. Por eso que en las leyes que regulan expropiación, normalmente cuando se habla de necesidad pública, se habla también de la ejecución de una obra pública. Yo sobre eso solamente quiero plantear una pequeña discusión. Para mí, no toda obra pública es un supuesto de expropiación. Más aún en la realidad como la peruana, donde tenemos alcaldes, gobernadores regionales que ejecutan obras públicas que no tienen ningún sentido. Monumento a la Mapa, monumento al árbitro, han hecho hace poco una plaza para Gareca y para Pablo Guerrero. Esos tipos de obras públicas, para mí, claramente no son supuestos expropiatorios. Claro, tendremos que discernir qué obra pública sí y cuál no. Sí, pues, si a mí me expropiarían para alguna de esas obras, claramente yo sustentaría que no estamos en un supuesto que habilita al Estado a privar de mi propiedad privada. Por lo cual, en este tema, teniendo en cuenta que hay mucho más por discutir, yo solamente planteo un tema. No toda obra pública debería ser supuesto expropiatorio. ¿Cuándo estamos en un supuesto de necesidad pública? Sin lugar a dudas, la doctrina mayoritaria se lo acepta cuando el beneficio es colectivo. Y ahí yo también planteo un segundo tema. Hubo mucha discusión si, por ejemplo, se podía expropiar para beneficio de los damnificados por el niño costero, que afectó la costa peruana en el 2017. Pero claro, lo que se plantea es, oye, si se expropia para el beneficio de los damnificados por el niño costero, el beneficio no es colectivo, el beneficio es un grupo específico determinado. Las personas que se quedaron sin casa por el niño costero en Chosica, en Trujillo, en Chiclayo, en donde fuese. Y claro, ahí justamente entra en discusión lo variable que son estos conceptos jurídicos y cómo se tienen que adecuar a la necesidad de la sociedad. Para mí, la expropiación para el niño costero sí es un puesto de necesidad pública, porque claro, fue un desastre de tal magnitud que directa o indirectamente nos afectó a todos, que claramente se generó una conciencia social de que la afectación era para el país en su conjunto. Y más allá que el beneficiario específico era un grupo determinado, yo pensaría que en ese supuesto sí estaríamos hablando de una necesidad pública de carácter general. Siendo esto discutible, incluso en la ley de reconstrucción, la ley 30556, se estableció la aplicación de los supuestos de expropiación para la ejecución de proyectos de infraestructura vinculados a la reconstrucción por los desastres del niño costero. Indemnización justa y preciada. Que claro, si va a haber un proceso de expropiación, el propietario en la práctica lo único que puede hacer, obviamente si el Estado cumple las dos causales establecidas en la Constitución, necesidad pública o seguridad nacional, lo único que puede hacer el propietario es discutir cuánto le van a pagar. No tiene más discusión que hacer. ¿Qué es lo que plantea la Constitución y el Decreto Legislativo 1192 sobre la indemnización justa y preciada? Que se tiene que indemnizar a valor comercial.
Y eso, a lo largo de los últimos años, ha sido el gran problema del Estado peruano, porque históricamente el Estado peruano ha tenido una fuerte tendencia a subcompensar a los propietarios afectados por expropiación. El Estado peruano pagaba poco, pagaba mal y se demoraba en pagar. Esta situación que, pese a que siempre ha sido protegida por la Constitución, valor comercial, en la realidad del Estado hace tasaciones de muy bajas cuantías frente al valor real de los predios afectados por expropiación. Claro, el funcionario público tenía una concepción equivocada. Pensaba que le estaba generando un beneficio al Estado pretendiendo pagar por debajo del valor de los bienes que se estaban expropiando, lo cual en realidad generaba un efecto absolutamente en contra. Se judicializaban todas las expropiaciones por la discusión del valor. Y eso generaba lo que vemos hasta el día de hoy, muchas expropiaciones que demoran 20 o 30 años, porque los propietarios siguen discutiendo el valor de la expropiación. En los últimos años, el Estado tiene una tendencia favorable y los valores de expropiación ya suelen ser mucho más cercanos o cercanos al valor comercial. ¿Cuál es el efecto que eso ha generado? Que los propietarios con el Estado se pongan de acuerdo en el valor y en hacer que los procesos de expropiación sean, en muchos casos, mucho más sencillos y menos conflictuados. ¿Qué es lo que permite, por ejemplo, la ley de expropiación? Imaginemos que se expropian 1000 metros cuadrados de la propiedad de Juan Pérez. Esos 1000 metros cuadrados valen $500.000 y la tasación que hace el Estado efectivamente arroja $500.000. La ley de expropiación le permite al Estado pagar una bonificación de 20% adicional, ya no 500, sino $600.000, para incentivar al propietario que acepte firmar un documento de transferencia de propiedad y así evitar la discusión sobre si se expropia o no se expropia. ¿Cuándo va a funcionar esa bonificación? Evidentemente si la tasación está bien hecha, entendiendo como bien hecha que refleje el valor comercial. Porque claro, si el bien vale $500.000 y te tasan a 100.000, nadie va a aceptar negociar, pues, te va a hacer un conflicto. Si el bien vale $500.000 y lo tasan a 300.000, es poco probable que alguien negocie, porque va a preferir discutir el valor. ¿Cuándo funciona la bonificación? Si la tasación está bien hecha. Si la tasación está bien hecha, lo que va a hacer la gente es, va a aceptar negociar con el Estado, porque hay un efecto evidente. La persona sabe que tarde o temprano le van a expropiar. Y si de todas maneras le van a expropiar, pero tiene la posibilidad de tener 20% más del valor del terreno, siempre y cuando la tasación esté bien hecha, pues el efecto que debería generar es que todos, o casi todos, negocian. No tendrá sentido, razonablemente, no negociar, porque igual te van a quitar la propiedad. Si no negocias, el Estado lo único que va a pagar es valor de tasación sin la bonificación, porque allí ya no estamos hablando de un supuesto consensuado. Entonces, ¿qué es fundamental? Que las tasaciones hagan bien, pues. El Estado no gana nada haciendo tasaciones subvaluadas. Por el contrario, pierde tiempo, dinero y conflictúa la ejecución del proyecto de infraestructura. La tasación debe ser pagada a valor comercial y la ley establece que se reconoce el pago de los daños, pero solamente dos tipos de daños: lucro cesante y daño emergente. Expresamente, y ahí hay bastante discusión, excluye la posibilidad del pago del daño moral. Claro, es bien difícil cuantificar el daño moral, porque yo podría decir, van a expropiar mi casa para la ejecución de una carretera, y en verdad esa casa es de mi bisabuelo, y ahí ha vivido mi abuelo, mi mamá, mi papá, mis hijos, un valor afectivo muy grande. ¿Cómo cuantifico ese valor afectivo? Difícil de determinar en la realidad, pues, ¿no? Es cuantificable, bueno, sobre eso hay mucha discusión, ¿no? Cuando hay daño moral, algunos autores indican que el dinero no compensa, pero como alguna herramienta de compensación tiene que haber, la forma más práctica de compensar el daño moral, el dolor que yo sufro, es con plata, pues. Hay mucha discusión teórica sobre eso. Existiendo esa discusión en otros planos, la ley de expropiación niega la posibilidad del pago del daño moral. ¿Cuándo podría yo exigir el daño moral? Yo imagino un caso muy concreto, pues, ¿no? El valor comercial, entre comillas, de mi casa es $100.000. Y una inmobiliaria me quiso pagar $1 millón por la ubicación exacta. Pero yo no acepté por los temas que le decía antes, por el valor afectivo que tenía por mi casa. Supuesto muy, muy extraordinario, pues. Ahí sí podría acreditar que mi casa no vale 100, que me tienen que pagar $1 millón porque yo rechacé una oferta económica de $1 millón. En otros supuestos, ¿cómo podría cuantificar el cariño, el afecto que yo tengo de ese inmueble por encima del valor comercial? Muy difícil, pues.
absolutamente muy difícil. ¿Es legal esta prohibición? Es bien discutible, ¿no? En la práctica lo que dice el Estado es, yo no voy a abrir la puerta del daño moral porque si no, razonablemente el efecto que se va a generar es que todo el mundo va a decir que quiere su casa con toda la vida, pues, y va a pretender que le paguen 2 o 3 o 4 veces el valor comercial. Es razonable, es discutible legalmente, pero es muy razonable lo que plantea el Estado, pero sin duda puede generar una afección al patrimonio de la persona que efectivamente sí sufre un daño moral. Procedimiento expropiatorio. Es el procedimiento que está establecido en la ley. Y en verdad la ley peruana, el 1192 con su modificación, más que una ley de expropiación, es una ley que lo que busca es ejecutar todos los procedimientos necesarios para que el proyecto de infraestructura se desarrolle. Y sobre eso conversemos brevemente un poquito. ¿Qué procedimientos regula el 1192? Todos los que se mencionan acá. Definición del sujeto pasivo, tasación del predio, adquisición, que en verdad es el proceso de negociación, el que conversamos que significa el pago del 20% adicional. La expropiación en sí misma, que recién se activa cuando la negociación fracasa. Procedimiento de ejecución coactiva, transferencia de propiedad del Estado y liberación de interferencias. Conversemos brevemente de cada uno de ellos. Definición del sujeto pasivo. Para mí es uno de los procedimientos más complicados, porque para ejecutar un proyecto de infraestructura de gran envergadura, una carretera de 50 kilómetros de extensión, 40 metros de ancho, probablemente vas a tener que identificar a 500 o a 1000 propietarios afectados. Y probablemente todos somos conscientes de que en el Perú, determinar quién es propietario de un predio, la mayoría de veces no es una labor muy fácil de hacer, por varios efectos, ¿no? En el Perú tú eres propietario de un inmueble sin inscribir en registros, con lo cual la información registral no necesariamente determina quién es el propietario. La norma solamente te exige tener un contrato, pero ese contrato no genera la publicidad registral. En Perú la propiedad inmobiliaria no se genera por la inscripción. La inscripción no es constituyente, no es constitutiva. Entonces, yo tengo información registral, pero esa información no necesariamente me determina quién es el propietario. Tengo que verificarlo en campo también. Hay problemas de duplicidad registral. En el Perú, el registro de propiedad inmueble se creó en el año 1888, hace 130 años. Con lo cual, hay muchas propiedades inscritas hace más de 100 años que no tienen ni siquiera planos, ni croquis, y determinar la ubicación exacta de esas propiedades que están inscritas es una labor titánica o casi imposible. Entonces, identificar a todos los afectados es una labor bien complicada. ¿Qué es lo que establece la ley? Establece una exigencia mayor a lo que establece el Código Civil para acreditar la propiedad de un inmueble. La ley lo que establece es, yo te voy a reconocer como sujeto pasivo si tu propiedad está inscrita o si tu propiedad se acredita con un documento de fecha cierta. Con lo cual, no te van a reconocer como sujeto pasivo si tu propiedad se acredita en un documento sin fecha cierta. Y desde el punto de vista del Estado también es razonable, porque el Estado lo que necesita es documentos que con certeza acrediten quién es el propietario. ¿Qué pasa si yo soy propietario con un documento que no tiene escritura pública? No me van a reconocer como sujeto pasivo. El Estado reconoce que es propiedad privada, pero no me paga la plata directamente a mí. Consigna el dinero. Y yo voy a tener que ir a un proceso judicial o arbitral para que el juez o el árbitro me reconozca como sujeto pasivo de esta propiedad que es mía, pero que el Estado no me reconoce. Eso también es bastante discutible, ¿no? Porque la ley de expropiación pone una valla más alta. Si tú tienes un contrato privado, no eres sujeto pasivo. ¿Quién te tiene que reconocer? ¿Juez o árbitro? ¿Cuánto puede demorar eso? Meses o años, ¿no? ¿Qué significa? Que ya se ejecutó la carretera y que probablemente tú todavía no cobres. La plata está ahí, pero probablemente no cobres. Es razonable, depende de qué lado de la moneda nos paramos, ¿no? Para el Estado es razonable, para el propietario privado es una situación complicada que también se manifiesta en otras patologías generadas por el sistema registral peruano. Si hay duplicidades registrales, es decir, si un mismo sueldo está inscrito 2 o más veces a nombre de distintas personas, tampoco se reconoce al sujeto pasivo. El Estado consigna el dinero. Y estos propietarios que están en duplicidad registral o que tienen conflictos de propiedad, que puede ser entre un propietario inscrito y un propietario no inscrito, discutirán, el juez o el árbitro resolverá, la plata está ahí, el Estado ejecuta la obra. Con lo cual, en el fondo, el sentido de la norma es, si hay discusión por quién es el propietario, yo Estado no me afecto, no ejecuto nada más.
¿qué garantía doy? La plata está ahí. Visto desde el lado del propietario, bueno, la plata está ahí, pero esta discusión puede demorar 3 años. Entonces yo no cobro un sol, no cobras nada. Cobras al final. Discutible, ¿eh? Pero viendo la historia de las expropiaciones en el Perú, claro, antiguamente para acabar un proceso de expropiación demoraba 15 o 20 años, el proceso judicial que se siguen ejecutando. Ejemplo muy cercanito, el aeropuerto Jorge Chávez, que el último terreno o la entrega de los terrenos para la ampliación del Jorge Chávez se ha hecho hace 2 o 3 semanas, porque habían terrenos que todavía seguían en discusión. Esta ley es bastante agresiva a favor del Estado, pero en el sentido de que busca ejecutar los proyectos de infraestructura. Yo creo que está bien, teniendo en cuenta que hay situaciones límites como esta. Oye, yo soy propietario, pero no tengo un documento de fecha cierta porque el Código Civil no lo exige. Y así siempre ha sido. No, mala suerte. La ley de expropiación me ha puesto una valla más alta. Discutible, ¿eh? Bastante discutible, pero ahí, claro, ¿qué es el privilegio? El interés público, pues. Porque lo que busca el Estado es garantizar pagar a aquel propietario que tiene sus documentos con cierto nivel de certeza. Y si tú eres propietario con un documento que no es plenamente certero, con un documento que no tiene fecha cierta, no te niegan el pago, pero el juez va a tener que determinarlo. Sí. Tasación, lo que hemos conversado. La tasación tiene que estar bien hecha, pues, porque si no está bien hecha, el efecto que va a generar es que nadie va a negociar. Si el bien vale 100 y se tasa a 100, el Estado ofrece al propietario pagarle 120. El efecto económico es todos deberían negociar, no habrá sentido de no negociar si el valor comercial está bien establecido. Si por algún motivo no se negocia, porque no quiero vender o porque la tasación está mal hecha, entonces ya la etapa de negociación acaba y me voy a la etapa de expropiación propiamente dicha. ¿Cómo se manifiesta la expropiación actualmente en el Perú? Con una resolución administrativa, nada más. Porque claro, la ley que autorizó expropien todos los terrenos para la ejecución de la carretera. 1000 terrenos, 1000 tasaciones. De los 1000 aceptan la negociación 800. Van a tener que salir 200 resoluciones administrativas que autorizan la expropiación por esos otros 200 predios, cuyos 200 propietarios no aceptaron la negociación. ¿Qué dice la resolución de expropiación? Identifica el bien, identifica el propietario, identifica el área expropiada, establece el valor, aprueba ya directamente la transferencia del Estado, a favor del Estado, perdón, es decir, es un documento traslativo de propiedad, y ordena la desocupación del predio en un plazo de 30 días, si no me equivoco. Con lo cual la resolución administrativa ya transfiere propiedad. No hay proceso judicial, y de esto ya es de las leyes anteriores, porque antiguamente la expropiación se tramitaba en proceso abreviado. El Código Procesal Civil reconoce el proceso de expropiación como un proceso abreviado. Al día de hoy el proceso de expropiación es un proceso administrativo, 100% administrativo, no pasa por el juez. ¿Qué es lo que puede pasar por el juez? Solo la discusión del valor, pero no la expropiación en sí misma. Entonces la resolución administrativa ya transfiere la propiedad de Juan Pérez a favor del Estado. Y con esa resolución se accede a registros y el dominio cambia. ¿Qué es la otra consecuencia de esta resolución de expropiación? La exigencia de la entrega del bien. El Estado consigna el dinero a Juan Pérez, $100.000. Le dice a Juan Pérez, tienes 30 días para salir. No sale, ejecución coactiva. La ley establece un procedimiento de ejecución coactiva que se activa en 2 supuestos, hasta en 3. Uno, si yo negocio, nos ponemos de acuerdo con el valor, ¿no? Tasación 100, te pago 120, te pago los 120, te doy un plazo para que salgas y no salgas. El Estado te puede sacar, ¿no? Con la fuerza pública, maquinarias, tumbo la casa. Expropio, saco la resolución de expropiación, le doy un plazo para que salga, el propietario no sale, el mismo supuesto. Normalmente el Estado no hace mucha utilización de la ejecución coactiva porque es bastante fuerte, ¿no? Es bastante una manifestación de poder muy grande del Estado, tumbar la casa a un propietario y sacarlo. ¿Cuándo se ha hecho? Línea amarilla, quizás algunos de ustedes se acuerdan que en las casas en el Rímac, en el cercado cercanas al río de Rímac, la Municipalidad de Lima sacó a las personas de manera coactiva. Se expropió, se consignó, y claro, la gente decía, oye, pero no nos hemos puesto de acuerdo en el precio. Sí, pues, no nos han puesto de acuerdo en el precio, pero hay una tasación. Podríamos discutir si la tasación está bien o mal hecha. Es perverso que el Estado te hace mal, porque si no estaremos en un supuesto en que te consignan un dinero que es insuficiente frente al valor económico del bien, te sacan de tu casa, te dejan sin casa,
te dan una parte del dinero y tú tienes que todavía discutir en arbitraje o en proceso judicial por varios años para que te paguen la diferencia. Eso es perverso. Si la tasación está bien hecha, el sistema funciona bien. Ejecución coactiva entonces significa que el Estado puede sacar a las personas de su casa. Y claro, como la ley no solamente regula la expropiación, sino todo lo necesario para que el proyecto se ejecute, también hace un acápite de transferencia de propiedad del Estado. Porque para la ejecución de esta carretera, que es nuestro ejemplo, probablemente haya propiedades del Estado. Y la ley de expropiación lo que establece es que el Estado tiene que transferir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a Provías todas estas propiedades. ¿Y qué pasa si ahí funciona una entidad pública? En principio se va a tener que ir. Claro, en la realidad si el costo del terreno y de la mudanza es tan caro, pues probablemente la carretera cambie un poquito de giro, pues, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la vía expresa Javier Prado, por la avenida San Luis hay un quiebre bastante grande, que hace algunos años generaba muchos accidentes de tránsito. Esa curva o ese quiebre inesperado tan irregular, justamente fue generado por un tema de expropiación. La propiedad que estaba allí costaba mucho, generaba muchas complicaciones para su expropiación, entonces se giró, pues. Porque se evita expropiar determinados predios que generan mucho costo para el Estado. En la avenida Argentina alguna vez había la posibilidad de expropiar la fábrica de Coca-Cola. Bueno, la fábrica de Coca-Cola costaba $1 millón el suelo, pero desmontar toda la fábrica y mudarla costaba $10 millones. Más fácil era hacer una curvita, pues. Y eso es lo que pasa en la realidad en muchos proyectos de infraestructura vinculados a carreteras, por ejemplo, pues, ¿no? Y el último procedimiento que establece la ley es la liberación de interferencias. ¿Qué es eso? En el subsuelo hay redes de agua, luz, fibra óptica. Y esa información, de un estado tan disperso que maneja tan poca información como el peruano, no se sabe. Han habido casos en donde se han hecho obras para construir la carretera y ese distrito se quedó sin luz porque se cortaron los cables de electricidad. Lo que busca la liberación de interferencias es que los organismos reguladores, SUNAS o SINERMIN, brinden información suficiente para que esta labor se haga sin contratiempos como el que yo digo. Se hacen obras y la organización se queda sin luz o agua. Para terminar, ¿cuál es el sentido de la norma? Tiene varios, pero uno de los principales es ayudar a que el Perú cierre o vaya cerrando la gran brecha de infraestructura que tiene. ¿Qué es esto? Para nosotros tener servicios públicos de calidad, tenemos que invertir como sociedad un montón de plata. De acuerdo a cifras de la Asociación de Fomento de la Infraestructura, que esta es una proyección del 2015 hacia el 2025, para tener servicios públicos de nivel primer mundo, medianamente primer mundo, el Perú tendrá que invertir 160.000 millones de dólares. El principal déficit que tenemos, y eso es evidente, es transporte, porque nuestras carreteras son una desgracia. 57.500 millones de dólares. Energía, telecomunicaciones, salud. Bueno, en este cuadro se menciona todo el gran déficit que tenemos. ¿Cómo llegamos a satisfacer esto? Claro, con intervención pública y privada, para eso están las asociaciones público-privadas, las concesiones, y con una herramienta importante que es la expropiación. Para todos estos proyectos se necesitan suelo. Y la mayoría de ellos se conceden a través de procesos de expropiación. La expropiación es una herramienta fundamental para cerrar esta gran brecha de infraestructura. Y hacia enero del 2018 la cifra se actualizó. Post Niño Costero, ya el déficit no era 160.000 millones de dólares, el déficit es 171.000 millones de dólares. ¿Qué nos va a permitir todas estas normas de expropiación? La ejecución de los grandes proyectos de infraestructura, que a nivel vial en Lima son 4 importantes. Vías Nuevas de Lima, Línea Amarilla, ampliación de la Vía Expresa Sur. La Vía Expresa Sur, que ahora acaba en Barranco, va a proyectarse hasta Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores. La Ramiro Prialé se tiene que extender desde la Avenida Las Torres hasta el Puente Los Ángeles, en Chosica. Línea Amarilla, que ya está en ejecución, con este túnel subterráneo que es una maravilla para la gente que viene de La Molina hacia el aeropuerto. La principal obra de infraestructura en temas viales en el Perú, en Lima y en el Perú, que es la línea 2 del metro, que es el tren subterráneo, y algo que, claro, que ha demorado muchos años, pero que ya supuestamente ya está en ejecución y en 4 o 5 años debería salir, que es la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Todos estos proyectos tienen una directa vinculación con la expropiación. Y todos estos proyectos necesitan de un Estado fuerte, ordenado, que
priorice la ejecución y que ejecute de manera acertada, pero con garantías a los propietarios privados, todos estos procesos de expropiación. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes rápidamente estos temas que son tan extensos y muchas gracias por la invitación y por su asistencia.